Buenos días, hermanos. ¿Me escuchan? Estas cosas me confunden a veces. Qué precioso tiempo de culto, ¿no es cierto? Gracias, Darwin y su equipo, por habernos conducido y los tiempos especiales de oración. Vamos a detenernos un instante para pedir sensibilidad a lo que el Señor quiere decirnos en este tiempo. Oremos. Venimos, oh Padre, como hijos tuyos, necesitados de escuchar tu voz. Y rogamos que por estos momentos queden eliminadas las distracciones y danos una voluntad dispuesta a escucharte. Háblanos por medio de tu palabra y que sea clara lo que tú quieres de cada hijo tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ustedes han recibido una hoja, si no la recibieron pueden levantar la mano y le alcanzarán. Aquí hay algunos que no han recibido la hoja. Como verán, estamos pensando en esta mañana en el tema del cansancio. El cansancio es una de las realidades de la vida en nuestros tiempos. Parece que todo el mundo está cansado. Leí el otro día un artículo que decía que muchísimos argentinos no duermen más que 6 horas por noche. De modo que no sorprende la realidad del cansancio. En un muy conocido texto de las Escrituras, un pasaje de aliento, el profeta Isaías promete alivio del cansancio. Y en esta mañana estamos pensando precisamente en esto. El pasaje se encuentra en el capítulo 40 de Isaías, los versículos 27 al 31. Y estoy leyendo de la Reina Valera actualizada. Así dice el texto de las Escrituras. ¿Por qué pues dices, oh Jacob, y hablas tú, oh Israel? Mi camino le es oculto a Jehová, y mi causa pasa inadvertida a mi Dios. ¿No lo has sabido? ¿No has oído que Jehová es el Dios eterno, que creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Da fuerzas al cansado y le aumenta el poder al que no tiene vigor. Aún los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes tropiezan y caen, pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, se levantarán como las alas, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este mensaje del profeta se escribió para los judíos en el cautiverio en Babilonia en el siglo VI antes de Cristo. Ellos estaban
cansados de la situación de ser prisioneros de guerra. Ya hacía tiempo que Jerusalén estaba destruida, el templo también, los muros derribados. Ellos están cansados del cautiverio y de ser prisioneros de guerra. Y pensaban que Dios los había olvidado, que Dios no los tenía en cuenta. Los muchos años de cautiverio los dejaban cansados. Pensaban que quizás nunca se terminará su situación de prisioneros de guerra. Dicen que su camino está oculto, escondido de Jehová, y que su causa pasa inadvertido. Dios se había olvidado de ellos. Pero el mensaje del profeta ofrece una respuesta a su situación, a la situación que están experimentando. Y hermanos, si en esta mañana algunos de nosotros pensamos que Dios se ha olvidado de lo que nos pasa, que no lo tiene en cuenta, entonces el mensaje del profeta es para nosotros. El profeta afirma en el pasaje que leímos 4 cosas. Afirma en primer lugar la realidad del cansancio. El cansancio es una realidad. El versículo 29 que leímos dice que él habla del cansado y del que no tiene ningunas fuerzas. Y en el 30 dice, aún los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes tropiezan y caen. Y si esto pasa a los más fuertes, ¿qué puede ser la situación de los demás? La realidad del cansancio. A veces es cansancio físico, simplemente por no haber podido descansar. A veces es cansancio anímico y espiritual. Nos ha ido todo sentido de poder hacer frente a la realidad. Y a veces el cansancio físico y anímico espiritual lleva a un cansancio de vida. Cuando el hombre piensa, no puedo más, no soy capaz de seguir. De modo que el cansancio es una realidad en la experiencia del ser humano. Pero el mensaje del profeta en respuesta a esta realidad es que nosotros tenemos un Dios incansable. Dice el profeta, ¿no lo has sabido? ¿No has oído que Jehová es el Dios eterno que creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Jehová, el Dios de Israel, es el Dios eterno que ha creado no solamente los confines de la tierra, sino el universo mismo. Él no es solamente creador del universo, sino es el sostenedor del universo. A veces cuando miro por la ventana de la cocina de nuestra casa y veo los rayos del sol que van apareciendo, pienso en aquel Dios que sostiene el universo, que en otro día
ha hecho brillar el sol sobre el ser humano. Pero no es solamente el hecho del poder en el universo. Es el hecho de que Dios es también capaz de entender todo. Su sabiduría es imposible de penetrar, de comprender, de llegar a su fondo. Hace un tiempo yo leí un anuncio de que la Unión Europea estaba proyectando la construcción de un telescopio en las montañas del norte de Chile. El proyecto implicaba el telescopio más grande de la historia. Y seguramente cuando esté en funcionamiento descubrirán que lo que sabíamos del universo hasta este momento era infinitamente menor de la realidad de la gran capacidad creador del universo. Y aún con este telescopio no alcanzará para los miles de galaxias que están por ahí. Dios es grande en poder, incansable. Y como hemos dicho, como dice el profeta, no solamente es sin límite el poder, pero es también sin límite su capacidad de saber. De modo que a los prisioneros en Babilonia, el mensaje es que Dios no tiene límites de poder para ayudar y está consciente y sabiendo todo lo que los pasa, porque su comprensión es insondable, no tiene fondo. Así, entonces, a los cansados, el profeta afirma un Dios incansable. Y la tercera cosa que el profeta dice es que este Dios, con su poder y su sabiduría, da fuerzas al cansado y le aumenta el poder al que no tiene vigor. Y esta es la parte del mensaje que nos inspira en esta mañana. No solamente que Dios tiene los recursos, sino que transmite los recursos al hombre. El Dios creador del universo todo lo sabe y no se cansa ni se fatiga. Pero para el hombre cansado, lo más importante es que él está dispuesto a compartir estas fuerzas. De modo que para los prisioneros en Babilonia, el mensaje era de la capacidad de Dios de ayudar y de su disposición a ayudar. Y la cuarta cosa que dice el profeta en el pasaje es que Él da fuerzas al que espera en Él. Fíjense en el versículo 31. Pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjense que no es a todos que Dios transmite fuerzas y poder, sino a los que esperan en Él. Dios renueva las fuerzas a estas personas.
los que están dispuestos a creer en Él, a confiar en Él. El cansado debe esperar en Jehová. Son estos a quienes Dios renueva fuerzas. El verbo que aparece aquí aparece en el capítulo 5 de Isaías, en la descripción del que está cultivando la tierra y esperando el resultado del trabajo. Es una fe expectante, es una fe activa, es una fe que expresa confianza en lo que Dios ha de hacer. Hay otro pasaje en Isaías 64:4, donde el profeta dice: desde la antigüedad no se ha escuchado, ni el oído ha percibido, ni el ojo ha visto a ningún Dios fuera de Él que actúa a favor del que en Él espera. Nunca se ha sabido de un Dios dispuesto a actuar de esta manera. Y la declaración del profeta se aplica a todo aquel que están en esta mañana en circunstancias de dificultad y de peligro. Se aplicaba a los exiliados en Babilonia, pero se aplica a nosotros en esta mañana. Y si ustedes están aquí en esta mañana con problemas que le han estado molestando en esta semana, aquí está el mensaje del profeta. Es aplicable a lo que él dice a los que sienten débiles, abandonados y por lo tanto ponen en Dios su confianza. ¿Qué ocurre cuando un hombre pone en Dios su confianza? Fíjense en las 4 cosas que dice el profeta. En primer lugar, Dios le renueva sus fuerzas. En el 29, el profeta había dicho que Dios da fuerzas al cansado. Y en el 31 habla de la renovación de sus fuerzas. Las fuerzas vienen de Él, no son nuestras pobres fuerzas que se agotan. Yo me acuerdo de una hermana que venía a la reunión de oración y cuando terminaba la reunión solía decir esta hermana fiel: vine cansada y me voy renovado, con nuevas fuerzas, porque había venido a encontrarse con Dios. Él fortalece al que en Él confía. Y el segundo resultado dice: levantarán las alas como águilas. La Biblia de las Américas traduce: se remontarán como alas, se remontarán con alas como las águilas. Y otra versión, la Nueva Versión Internacional, traduce: volarán como las águilas. En esta mañana, Dios quiere darnos alas para que podamos volar. Y el tercer resultado dice: correrán y no se cansarán. Aún cuando hay que correr, el hombre que espera en Dios descubre que puede hacerlo sin cansarse. Y el cuarto resultado: caminarán y no se fatigarán.
Mirando la sucesión aquí de volar, correr, caminar, uno piensa que es una sucesión descendiente, ¿no es cierto? Y realmente quizás habríamos pensado en una sucesión ascendiente. Pero los comentaristas sugieren que no es por accidente que la secuencia sea así, porque lo común en la experiencia del hombre no es volar como las águilas, ni correr, sino caminar. La prueba real de la vida de fe viene no cuando volamos ni cuando corremos, sino cuando caminamos cada día. Ustedes se acuerdan de que en el Nuevo Testamento la vida cristiana describe una y otra vez, ¿de qué manera? De un caminar, ¿no es cierto? De un andar. Y así es la vida la mayor de las veces. De modo que la respuesta a nosotros que estamos caminando cansados es encontrar en Dios, confiar en Él para la renovación de las fuerzas. Y en esta mañana les animo a que no desatienden la práctica de todos los días, esperar en Dios, pasar tiempo junto a Él y junto a la palabra. Así podemos caminar en el día sin quedarnos cansados, sin quedarnos vencidos. Hemos estado en estos días pensando en los Juegos Olímpicos en París. Y cuando pienso en el texto nuestro aquí, pienso en un corredor, un atleta norteamericano que participó en los Juegos de 1932 y 1936. Era corredor. Su nombre es Glenn Cunningham. Algo había ocurrido a Cunningham cuando tenía 8 años. Se incendió la escuela donde él estudiaba y quedó con quemaduras graves en las piernas. De hecho, los médicos le sugirieron a los padres que extirparan las piernas. Y los padres se resistieron. Y con mucha paciencia y fe en Dios y masajes todos los días, empezó un lento proceso de recuperación. De modo que a los 2 años logró poder caminar otra vez. Iba recuperándose de tal manera que logró a poder participar en los Juegos Olímpicos. Y llegó a correr carreras de tal manera porque su versículo favorito era nuestro texto. Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él esperó en Dios de tal manera que en su carrera, en su competencia, logró ser poseedor del marco de la milla,
de la carrera de los 800 metros y de 1500 metros. Porque esperó en Dios, Dios le dio fuerzas y le dio fe. De modo que la exhortación en esta mañana es esta. Si el problema es el cansancio, esperemos en Dios y así podemos descubrir los recursos de Dios disponibles para nosotros. Vamos a cantar para terminar esta mañana un himno. Invito a los que nos ayudan a que se acerquen. Es un himno de decisión. Invito a los presentes a que se pongan de pie y al cantar este himno de decisión, que sean las palabras que cantemos nuestra decisión de esta ocasión y nuestra decisión de primera instancia, si es que nunca hemos esperado en Dios, que sea hoy el día para esperar en Él. De mi tristeza y oscuridad, vengo Jesús, a tu alegría y claridad, vengo Jesús a ti. De mi dolencia a tu sanidad, de mi pecado a tu santidad, de mi carencia a tu caudal, vengo Jesús a ti. De mi fracaso, pena y dolor, vengo Jesús, para en tu cruz hallar mi valor, vengo Jesús a ti. De mi lamento a tu confortar, de mi tormenta a tu dulce paz, de mi angustia a tu bienestar, vengo Jesús a ti. De la inquietud y vana altivez, vengo Jesús, quiero tu voluntad complacer, vengo Jesús a ti. Salgo del yo y entro en tu amor, de depresión a expectación, como las águilas vuelo yo, vengo Jesús a ti. Del gran terror que la tumba da, vengo Jesús, para en tu gozo poder entrar, vengo Jesús a ti. De esa ruina estaba yo, a tu rebaño lleno de amor, tu faz gloriosa miraré yo, vengo Jesús a ti. Vamos a orar. En esta mañana, oh Padre, cansados como podemos estar, venimos a ti, creemos en ti y tenemos la seguridad de tu sostén. Y rogamos especialmente, oh Dios, por quienes están aquí buscando por primera vez el encuentro contigo, que sea esta mañana la ocasión.
y danos la oportunidad de confirmar en el diálogo personal la decisión de fe. Te alabamos, oh Padre, por la esperanza que hemos recibido de ti en esta mañana. Por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les acompañe en el almuerzo de mediodía y que dé su paz en toda esta semana. Dios les bendiga. Amén.